La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con un programa Género con Bastilla. Ahora estoy con mi compañera, como siempre y todas las semanas, con Patricia Mora, y hoy tenemos una gran invitada internacional, una invitada pero de lujo. Vamos a hablar de género desde la educación, desde la formación Montessori. Está con nosotros la licenciada Virginia Palza Fuentes. Ella es psicóloga, es guía Montessori, es directora del Centro de Educación Montessori de Cochabamba, que tiene 23 años de antigüedad. Y nuestra invitada Virginia Palza ha trabajado por más de 30 años en educación. Bienvenida, Virginia. Gracias Patti, gracias Raquel por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes y compartir algunas experiencias, y también para mí que van a ser enriquecedoras a partir de las preguntas de ustedes y la conversación que tengamos. Gracias nuevamente. Sí, bienvenida, muy bienvenida. Ay, no sé, cariñosas bienvenidas, Vicky, mi querida Vicky, que nosotras tres compartimos un espacio que nos hace estar muy sensibles, que es la educación. Y desde aquí yo quiero comenzar nuestra conversación y nuestras reflexiones preguntándote cómo haces tú, cómo podrías definir este concepto de equidad de género en relación a la educación, en relación a tu campo que has ido desarrollando por tantos años. ¿Qué nos cuentas de eso? Sí, bueno, para mí la equidad de género creo que tiene que partir de algo que es bien importante, que no es lo mismo que igualdad, pero creo que el mismo trato que se debe dar a todas las personas tiene que ser o sea, bueno en condiciones, en recursos, en oportunidades. Y también respetando la individualidad y las habilidades que cada uno de los seres humanos tiene, porque son seres únicos. Entonces, ese respeto a todo eso nos lleva pues a una equidad de género, no importa la edad, no importa en el ámbito en que uno se desarrolle, siempre va a haber algo, ¿no? De respeto, y si nosotros estamos dispuestos a la armonía, no sé, tal vez a todo lo que es la autorrealización, tenemos que ser muy empáticos en esto y comprender a cada una de las personas como individuos únicos. Bueno, buen punto, porque además llevar esto a la educación desde el concepto de ser único nos plantea otro desafío pues, dentro de este concepto de equidad de género, entendiendo femenino masculino y no binario, porque además hemos aprendido que existe el no binario, que no es ni femenino ni masculino. Y, y ahí entramos en este campo de la diversidad, y desde este espacio en la educación eh, es bastante profundo este concepto a partir de esta autonomía, armonía, esta autorrealización que nos has dicho tú, y que tiene que ver con esto de aprender a entender lo que es la diversidad en su contexto integral. Sí Tremendo, es, no es menor. así es. Yo creo que, mira, en todos estos años que he vivido en educación, especialmente con niños menores de 10 años, creo que para ellos es algo natural y creo que es lo más rescatable porque ellos son muy espontáneos, son seres tan lindos, tan auténticos, tan genuinos, que todo lo que significa, digamos, equidad en cuanto al respeto, todos los valores que hemos señalado, solidaridad, armonía, honestidad, ellos lo hacen con mucho amor. Y creo que eso a partir de, bueno, que ya van creciendo los niños y van teniendo otras actividades que no solamente son las del aula,
eso un poco se va perdiendo y a veces hemos pensado muchas veces entre papás y educadores que estos valores han quedado un poco rezagados, pero la verdad, por mi experiencia, creo que si trabajamos en integridad, la familia, en los salones de aprendizaje, la educación, los maestros y todo el entorno inmediato del niño, eh, sería muy bueno, porque ellos son los que van a ser la bandera de la equidad en el futuro y ellos van a ser la voz de esa equidad. O sea, entonces, todo lo que es honestidad, por ejemplo, y que ahora está tan controversial todo eso, los niños teniendo esa oportunidad de ser genuinos, van a poder defender esa equidad, ¿no? Y creo que el trabajo más arduo, me atrevo a decir, es la niñez, porque son los cimientos, o es la base para todo, que en el futuro se van a convertir tal vez en hábitos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ya alumnos profesionales que no se olvidan de su Montessori porque ellos siempre dicen, no, lo que aprendí aquí me sirvió por siempre. Entonces, desde ese punto yo estoy convencida de que todo lo que le des al niño con amor y con experiencia, desde su, no sé, desde que él mismo sea tan auténtico, va a permanecer siempre. Y vamos a tener cambios en la sociedad muy grandes en el futuro. Pero eso tiene que cambiar desde la educación infantil, me atrevo a decir. Ujú, sí, y además que tú hablas de un punto muy importante de los niños, que ellos asumen estos desafíos con naturalidad. O sea, ni siquiera son desafíos, sino que es lo que hay y lo asumen con la naturalidad y con todo el componente que tú dices, familiar, empático, de confianza, de Mm. respeto, de amor. Eso es muy, muy importante. Virginia, yo te quiero preguntar algo más porque en la presentación olvidé un gran detalle de nuestra invitada, porque ella ha sido elegida mujer de éxito dentro del área de la educación. ¿Qué ha significado esto, este reconocimiento tan importante y de alguna manera tú ser un referente dentro de tu país, dentro de Bolivia, ¿verdad? Bueno, no tanto por el reconocimiento, pero sí fue una alegría poder expresar mis experiencias y que estas experiencias que tuve sean como el modelo, tal vez para muchas jóvenes que quieren emprender algo sobre la educación y bueno, a veces no se atreven, ¿no? Por esto que tienen problemas en enfrentar las dificultades, en pensar siempre en lo negativo y no en lo positivo, pero creo que a partir de mi experiencia, yo la verdad he empezado también así de cero, con muchas dudas acerca del Montessori, porque cuando yo empecé junto con mi hermana, no conocía el Montessori aquí en Cochabamba, en Bolivia, o sea, se conocía muy poco. Yo había trabajado por 8 años en aldeas infantiles siendo directora pedagógica de los centros Montessori de toda Bolivia. Entonces decidí hacer mi propio centro, pero también era un reto muy grande, que bueno, y eso es salir de una zona de confort, porque allá tenía o sea, un trabajo fijo, me gustaba, pero ya enfrentarme a algo que es propio también fue un desafío muy grande. Y como te digo, no fue fácil, pero puedo decir que paso a paso no nos hemos rendido y seguimos aquí. Y bueno, ahora es un centro reconocido en Cochabamba, no solamente para niños que tienen diferencias, digamos, en cuanto a inteligencia emocional, inteligencia, bueno, de múltiples. Recibimos toda clase de niños, son niños también, tenemos niños integrados. Entonces, cada vez hemos un desafío más, ¿no? Como dice María Montessori, un paso a la vez. Un paso a la vez, Virginia, sí, y yo sé que, bueno, Patricia también está dentro de esta educación Montessori, pero me gustaría que nos comentaras, para quienes nos están escuchando, qué significa la educación Montessori, qué es, qué significa y qué,
¿Cómo uno podría hacer una diferencia entre el tradicional y Montessori? Ahí para que nos cuente a grandes rasgos para quienes nos escuchan. Creo que lo más importante del método Montessori, de lo que María Montessori quiso dar este mensaje a la humanidad, es que respetar al niño de acuerdo a sus habilidades, a su ritmo de aprendizaje, y que él se sienta libre, feliz, independiente. Creo que esas bases filosóficas son las que o sea, que un poco tal vez en la educación tradicional se perdió, ¿no? Porque, bueno, los profesores son como los que llevan la información al niño. En cambio, en un salón Montessori, nosotros aprendemos de los niños a través de la observación, podemos ver las habilidades de ellos y darles los instrumentos, las habilidades y las oportunidades que ellos necesitan en el momento preciso. Y ese respeto a la individualidad hace que el niño sea bastante independiente, tenga no sé, un proceso de transformación muy grande en su crecimiento, en su autocontrol, convertirse en personas autosuficientes con la capacidad de decidir, porque en realidad en los salones Montessori, los niños, bueno, y también, bueno, más adelante, todo el tiempo están decidiendo qué hacer, o sea, son libres. Esa yo creo que es la diferencia, ¿no? La libertad y la independencia y el respeto a la individualidad. Y qué potente, porque, mira, estamos viviendo un siglo XXI, ¿cierto? 2022, que está con pospandemia, y que este pospandemia, no sé allá en Cochabamba, pero acá en Chile, en Santiago, ha significado muchos trastornos a nivel emocional, muchas dificultades en relación a esta libertad responsable que tú nos hablabas recién. Y también, agregado a esto, hay un componente muy agresivo, por lo menos en este entorno, bastante agresivo con respecto a la inmediatez, es decir, poca tolerancia a la frustración, necesidad de la inmediatez, pero así en 3 segundos, y respuestas de manera muy agresiva. No está el paso intermedio, ese paso intermedio que me dice, conversemos, negociemos, veamos qué pasa. No, eso ya no está. Es decir, pasamos como de la advertencia a la molestia y a la agresividad. ¿Cómo lo has visto allá en relación a lo que estamos hablando? Estamos hablando de la educación, estamos hablando de una libertad responsable, estamos hablando de un niño que ha estado también allá, igual que nosotros, 2 años en pandemia, donde estuvo en contacto directo con su familia 24/7. Y las acciones pedagógicas se vieron mermadas, ¿cierto? Porque requeríamos del apoyo de la familia para poder generar algún tipo de aprendizaje. Entonces, se acaba esta pandemia, viene la presencialidad y nos encontramos con personas que están complejas, nos hemos ido convirtiendo en seres humanos complejos, sensibles, y que rompe un poco esto que estábamos hablando recién, pues de la honestidad, la empatía. Empatía, no sé si existe esa palabra hoy en día, y que rompe también este concepto de la equidad de género, porque la cosa está más violenta nomás, está más agresiva. No sé cómo Así lo has es. visto ya, con la Yo familia, los creo niños. que, bueno, este tiempo de la pandemia ha sido duro para todos, tanto para los niños como para los adultos, pero creo que ha sido un poco más duro para los adultos porque a través de ellos han sido como el espejo de los niños, ¿no? Y en este momento me atrevería a decir que el manejo de las emociones de los adultos ha sido un cambio muy, muy grande porque ahí se ha convertido la intolerancia, el de inmediatez que tú dices, todo queremos de inmediato. Y por ejemplo, en los niños hemos visto cambios muy grandes en su desarrollo mismo.
¿no? Los niños, por ejemplo, de 4 años han vuelto a clases, no podían hablar perfectamente, tenían dificultades en su lenguaje, tenían muchas dislalias, la estructura de su pensamiento no estaba bueno, porque en realidad tanto el papá como la mamá y los niños, a pesar que estaban en un lugar que era el hogar, la casa, no había esta integración ni el manejo de las habilidades. Creo que los papás por primera vez se han visto como en dificultades y ahora qué hago si no hay clases, ¿no? Porque a veces, como les decía, ellos delegan mucho a la parte de educativa, a las actividades extracurriculares. Entonces, creo que a partir de esto y después de la pandemia, tenemos que dedicarnos no solamente con los niños, porque también ellos se han visto en esta intolerancia muchas veces que no veíamos, en esto que les decía, ¿no? Del manejo de las emociones. Eh, Ellos actúan, no sé, tal vez violentamente, reaccionan y cuando se dan cuenta ya es tarde. Y creo que eso es lo que tenemos que trabajar ahora, no solamente con los niños, sino con los adultos. Y, por ejemplo, en el Los colegio adultos. estamos teniendo, sí, los adultos especialmente, porque ellos siempre quieren o tener la razón o dar la razón a alguien inmediatamente para conseguir algo satisfactorio. Entonces, estas emociones muchas veces no son propias. Y cuando uno se da cuenta, ya no se puede arreglar. Creo que eso es lo que más importante, ¿no? Así es. Importante. Y ahí los psicólogos tenemos que tener mucho tacto, especialmente con los papás, cuando hablamos de las emociones y de gestionar esto, ¿no? De cómo son las conductas, cómo son las ambivalencias que hay en la familia, la descalificación de las figuras paterna y materna. O sea, todo eso afecta en realidad la parte emocional del niño. Y como decía María Montessori, si un niño no tiene la paz y la alegría y la felicidad dentro, ¿cómo puede ser feliz y mostrar a los demás, no? Sí, oye, pero qué importante esto que nos menciona Virginia y sobre todo el rol que cumplen los padres y las familias cercanas y el entorno cercano para la educación. Hay algo que también, por ejemplo, que ha pasado mucho en Chile, que se delega a las educadoras, al colegio, a la institución educativa, toda la responsabilidad de la educación, ¿sabes? Y acá en Chile yo siento que también se ha cargado mucho a nuestros docentes, a nuestros profesores que están en aula, de la única responsabilidad. Y nada, o sea, cuando uno, ¿verdad?, es docente, se da cuenta de que efectivamente gran parte de esta educación es de las familias. Y aquí dijiste un tema muy Ujú. importante que tiene que ver cómo es la relación de los padres y cómo cuando nosotros, por ejemplo, y que también lo había mencionado, de esta libertad responsable, la relación o la importancia que deben tener los padres en esta educación o el entorno propiamente tal, directo del estudiante, del niño, cómo de alguna manera eso desde ahí se empieza a sembrar este tema de mentalidad equitativo, esta mentalidad de respeto mutuo, recíproco, de la equidad, de la inclusión, del respeto finalmente, del respeto, y cómo de alguna manera todo lo que nosotros sembramos en nuestros estudiantes y como tú nos decías, tiene sus consecuencias en el futuro. Hay un punto muy importante que me gusta mucho de esta educación Montessori, que tú lo bien mencionabas, que tiene que ver con esta naturalidad de aceptar lo que está, ¿ya? Perdón. Ah, perdón, no, te perdimos por ahí, ¿o no? Bueno, siempre pasan estos pequeños, por ahí está, ¿verdad? Y se volvió a conectar, no hay problema. Además que recordemos que estamos con nuestra invitada desde Bolivia, ahí estamos, siempre puede suceder, estamos con cambio de horario, así es que vamos a esperar que se nos conecte. Y mencionar también que Virginia es psicóloga, como lo había mencionado, y desde la Es psicología psicóloga. trabaja. Por lo tanto, su mirada
del ser humano es bastante más, tiene una mirada sistémica, una mirada que permite mirar al ser humano desde las emociones, desde la parte cognitiva y desde las acciones, ¿te fijas? Y poder desde ahí observar cómo interactúa con otros. Es decir, es una mirada sistémica que nos invita a un espacio más profundo del ser humano. Ahora sí. Exactamente. No, tranquila, ya habíamos contado de que tú estás allá en Bolivia y estamos con cambio de horario también, así que estas cosas suceden. Ujú. Sí, no, tranquila. Bueno, Virginia, dime. la verdad que yo siempre en el trabajo, bueno, junto con mi hermana y bueno, el equipo que trabajamos, queremos ser lo más auténticas posible, ¿no? O sea, demostrar eso que queremos a los niños en nosotras mismas. Y estamos en permanente, o sea, observándonos, porque también en Montessori la observación es muy importante, no Mm, solamente la observación de las conductas de los niños, sino la observación de uno mismo. Y creo que vivimos en una sociedad que juzga mucho, ¿no? Y bueno, y al ser juzgado y juzgar, tenemos como un espejo y nosotros tenemos que cada vez ir creciendo como personas, así como los niños van creciendo. Yo creo que en nuestra mejor escuela son los niños en cuanto a autenticidad, en cuanto a amor. En realidad son únicos, por eso digo, un niño es algo único y el ser humano también es único, con todas sus habilidades, solo que, bueno, el entorno a veces es la que va transformando las personas, ¿no? O se vuelven muy resistentes, o se ha perdido eso del amor, de ver con mucho, no sé, tal vez con mucha templanza todas mm. las reacciones que uno tiene y juzgamos tal vez erróneamente. Creo que esa palabra juzgar tiene que salir de la sociedad porque cada vez estamos juzgando más a las personas y eso es lo que hace daño para el crecimiento, e inclusive de esto de equidad de género. Siempre estamos siendo juzgadas o los varones o las mujeres, entonces esa palabra creo que hay que trabajarla mucho, mucho en cuanto a esto, ¿no? Del manejo de las emociones. Sí, y fíjate que ahí, a propósito esto de juzgar, que juzgar significa la interpretación subjetiva de una acción, pues, de la persona que está levantando, digamos, este juicio. Y esta interpretación subjetiva genera conceptos, preconceptos y acciones, y muchas veces, como bien decías tú, Vicky, una comunicación que nos delata, una comunicación que delata el pensamiento. Es decir, si mi pensamiento tiene esta interpretación subjetiva de alguien y yo por solo hecho de pensarlo, ya este lenguaje verbal y no verbal, esta comunicación me delata. De una u otra forma me delata y que volvemos al concepto de los estereotipos, es decir, este juicio nos lleva al estereotipo, un Así es. estereotipo donde las mujeres están y deben generar de acuerdo a esta cultura donde hemos sido, donde hemos crecido, tienen que ir desarrollando ciertas acciones y los hombres otras acciones. Y como que este estereotipo tampoco permite hacer la mixtura, no está Ujú. bien visto hacer esta mixtura. Es decir, las mujeres, lo ideal es que piensen poco, que sean muy buenas dueñas de casa y que tengan a los hijos bien cuidados y al marido contento. Y cuando la mujer se arranca un poquito de ahí, de estos estereotipos, tiene que pasar por un montón de vallas que son los juicios. Juicios que tienen un costo normalmente para las mujeres que han tenido menos posibilidades, digamos, de avanzar en la vida o de poder realizarse en la vida. Tienen han tenido menos oportunidades y les cuesta. Yo creo que eso es a nivel mundial. No sé Así es.
No sé Sí, yo si... creo que sí, eso pasa siempre, ¿no? O sea, siempre las mujeres estamos en ese ámbito, pero yo creo que o sea, lo más importante ahora es tener esa visión, ¿no? De salir de esa zona de confort y atrevernos, atrevernos tal vez a emprender. Siempre vamos a tener tal vez dificultades, también logros, alegrías y algo que siempre yo pongo como bandera es el amor, ¿no? Si el amor está de por medio, en cualquier actividad, en cualquier emprendimiento, el amor siempre va a ser la bandera. Y creo que desde ahí, para las personas, por ejemplo, jóvenes y para bueno, tampoco los adultos, bueno, uno no termina de aprender. Creo que este amor no se debe perder nunca y eso que tienen los niños de abrazar, de amar y de demostrar ese amor, que a veces en los adultos y en los jóvenes hay temor de demostrarlo por ser juzgadas, justamente lo que decimos. Entonces, eso quisiera que, no sé, cambie un poco la visión en el futuro de las generaciones, ¿no? Que seamos más empáticos, comprendamos más al otro y nosotros mismos como personas tratemos de entendernos primero nosotros y después aportar a la sociedad. Así es, este aporte a la sociedad con equidad y sabes que se me paran los pelos, Vicky, porque tienes razón, esto tiene que partir desde la más tierna infancia, en un lenguaje y en una coherencia con la vida. Y ahí me Ujú. pasa otra cosa, porque en el plano educacional, en tu escuela, en tu colegio, eh, tu centro educacional, llegan profes con distintas vivencias, distintas formas de mirar la vida, distinta formación y tienen una forma también particular de resolver sus problemas y de adaptarse. Entonces, a partir de sus experiencias y vivencias de vida. ¿Cómo lo haces para poder dialogar con estos adultos que están en tu centro educativo y poderlas llevar a entender esto que tú has hablado con tanta certeza y que te creo profundamente desde cómo las llevamos a este mirada filosófica desde el amor, desde la honestidad, desde, desde la empatía, eh, desde mirar al otro desde igual, ¿cierto? En el concepto de libertad responsable. ¡Wow! Eso ya me parece así colosal. Con los niños me parece algo maravilloso y profundo, y con los niños creo que la cosa fluye más, pero con tus profes en el centro. Ha sido difícil a través de estos años, pero creo que la imagen que quiero dar o la experiencia que quiero que tengan los profes en nuestro centro es como si fuera una familia, ¿no? Una familia que, bueno, la cabeza es la que dirige, pero no es la que controla. O sea, yo siempre estoy pensando que ellos están haciendo y poniendo todo de ellos mismos para que el centro funcione. Y la responsabilidad no es mía, o sea, también les doy a ellos esa responsabilidad, porque yo no estoy detrás, ni Patti, no estamos detrás de los profesores si están haciendo bien el trabajo o no están haciendo. Yo creo que se trata un poco de concientizar de que las profesoras den todo por sí, pero no para el centro, sino para ellas mismas y quienes se benefician son los niños. Y yo creo que en ningún momento en estos años he tenido, digamos, no sé, una conversación mala con ninguno de los profesores, ¿no? Creo que eso del amor, yo siempre les hago a mis profesoras dinámicas de que sienten que yo los quiero como si fueran mis hijos. Entonces, una mamá siempre quiere lo mejor para sus hijos
Y desde ese ámbito de amor, de empatía y de que siempre me pongo en el lugar de ellos primero y no en el mío, creo que me ha llevado a esta armonía, ¿no? De respeto por su trabajo y porque cada uno es diferente. Igual que los niños, cada uno tiene sus habilidades, cada uno pone de sí. Y bueno, he tenido, sí, como tú decías al principio, que hemos capacitado. Al principio ha sido duro porque mm, éramos Pati y yo las que teníamos que un poco enmendar todo esto que es la educación Montessori, pero cada paso que hemos dado, cada experiencia con los profesores, así como nos se han quedado muchos, tenemos una profesora de más de 20 años con nosotros, que es una montessoriana muy linda y que los papás la quieren mucho. Y también hemos tenido, como tú decías, ¿no? Capacitábamos y antes de empezar el trabajo se iban, o sea, muy ingrato porque no sé si ha pasado ahí en Chile, pero aquí en Bolivia ha sido como el boom, ¿no? Del Montessori. Nosotros hemos sido el primer centro Montessori en Cochabamba creado. Entonces la gente no conocía lo que era el método Montessori, no conocía el trabajo. Y cuando han ido conociendo a través de nosotros o a través de los mismos niños que han sido nuestra propaganda, eh, se ha ido viendo que el método Montessori realmente es un método que es tan bueno para los niños y además que da tantas bases de las que ya hemos hablado, que no es difícil diferenciar un niño que va a una educación tradicional o a una educación Montessori. Entonces, en ese sentido, se han abierto muchos centros que dicen Montessori, 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 y ha sido bien difícil controlar eso, ¿no? Porque por ejemplo, nosotros desde siempre no tenemos más de 12 niños en nuestras aulas, porque realmente queremos tratar a los niños individualmente, con sus particularidades, con sus habilidades, con todo lo que ellos son. Creo que eso también ha sido un aporte muy grande para que nuestros profesores, bueno, ahora tengo un staff de profesores que son buenos, que estamos ya varios años, creo que desde la última vez que nos visitaste, Patti. Eh, pero también hay otras dificultades, como esto de la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, que una de nuestras profesoras durante un año de la pandemia, inclusive parte de este año, no ha podido volver porque estaba muy delicada. Entonces, hemos tenido que enfrentar también ese tipo de dificultades y es difícil a veces encontrar personas que se acomoden a esto que es la filosofía Montessori, ¿no? De paz, armonía, independencia, respeto, o sea, todos esos valores que a veces decirlos solo es palabra, pero cuando ya lo ves en los niños, en las profesoras, y bueno, nosotras las que dirigimos, ¿no? Pati y yo, creo que tenemos que ser muy empáticas en eso también, o sea, no salirnos de esos márgenes porque somos como el modelo y ellos son nuestro espejo, entonces es un rol mutuo. Sí, Yo, Virginia, y cuéntame desde tu perspectiva y desde tu experiencia como psicóloga, educadora Montessori, cuéntanos cuál, y desde, claro, desde la tradición, ¿verdad?, de Bolivia, cuéntanos cómo tú ves o cuáles son los desafíos que nos deparan el futuro próximo, el tema de la equidad, de la igualdad, de la educación. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que afrontar y que de alguna manera tenemos que darle ahí pelea para que finalmente se puedan conseguir? Yo creo que el desafío más grande es la familia, ¿no? Los papás, porque creo que siempre hemos querido trabajar en ese ámbito de tener padres conscientes, ¿no? O sea, hay papás que, como dijimos antes, delegan todo a la educación o a las profesoras, pero hay muy pocos padres conscientes que realmente quieren, o sea, esto, ¿no? De la equidad y que respetan todas las condiciones, ya sean buenas o malas de las personas o de los integrantes de su familia. Yo creo que los papás son un papel muy importante y tenemos que trabajar. Bueno, en realidad
la parte más difícil en estos años ha sido el trabajo con los papás. Creo que más que con los niños es el trabajo con los papás. Y tener padres conscientes, personas adultas conscientes, va a transformar, no de la noche a la mañana, porque también es un proceso muy grande, porque al lugar que hemos llegado ahora en esta sociedad, y cuando se habla de equidad de género hay muchas opiniones diferentes, pero si queremos tener una opinión que no sea satisfactoria para toda la sociedad, inclusive para la humanidad, es un proceso de transformación en la familia y, por supuesto, en educación. Oye, tocaste un tema ahí, pues Vicky, la reflexión y la transformación. Yo creo que el proceso para poder acompañar o mediar a la familia en esta filosofía maravillosa que es la filosofía Montessori, exige un proceso de transformación de la gente que trabaja ahí y sin duda de las que van liderando este proceso que eres tú y la Patti, un proceso de transformación, de mirarse, revisarse, evaluarse permanentemente en un espacio de reflexión crítica que lleve a este cambio, po, a un cambio que transforma. Y no solo transforma uno solita, sino que transforma también, esto es como un efecto dominó, así como, ¿cierto? Sí, Con ondas, sí, la sí. familia, y uno va involucrando a la gente que al final va acompañándonos, ¿cierto? Y, y para ti, trabajar tantos años con tu hermana, yo sé que ustedes dos se adoran, la Pati es un encanto de mujer también, tremendamente emprendedora, igual que tú. ¿Qué ha significado este proceso de transformación? Porque es familia, se ven 24/7, es decir, sí, y acompañar además a tu sobrino. Bueno, yo sé que la Fabi y André son niños Montessori, entonces también ahí hay un proceso de transformación porque son jóvenes ahora, adultos ya, con una mirada en la vida bastante crítica y muy exitosos en lo que hacen. Entonces, mira, es una construcción que si vamos para atrás, yo creo que es una tremenda construcción y un aporte a la sociedad de Bolivia, de Cochabamba, aporte en esto Sí, de la verdad es que, sí, la verdad es que yo sí veo retrospectivamente el cambio que he tenido en mi vida. Ha sido y yo estoy muy satisfecha con no solo el trabajo con mi familia, ¿no? Sino el trabajo que he hecho con las personas de mi entorno en educación y, bueno, tantas familias que han pasado por nuestro centro. Y siempre ha sido gratificante, a pesar que siempre hay dificultades u observaciones. Y yo, por ejemplo, cuando me hacen una observación los papás, agradezco porque tal vez con mis ojos yo veo de otra manera y los ojos de los demás son como, una vez más digo, son como mi espejo. Entonces siempre agradezco y eso creo que me ha ayudado a crecer y creo que la experiencia, no solo con mi familia, con mis hijos, sino con todo esto que estamos hablando del colegio, estoy feliz porque he aportado un poco a lo que es vivir en armonía, ¿no? Y que cada dificultad que he tenido, porque no todo es lindo, eh, siempre con valentía, ¿no? O sea, ser una persona valiente de enfrentar las cosas y por supuesto tener el apoyo de, por ejemplo, de mis hijos, de mi esposo, en el colegio de Patti, de mis educadores. Siempre hay alguien que nos está, o sea, apoyando, ¿no? Y creo que eso es bien importante y ser empáticos. Esa empatía yo creo que es la clave. Sí. Ay, sí. Gracias, Virginia, por esta tarde, por esta entrevista. Sí, Gracias a ustedes. es muy esperanzador. Bueno, yo soy Montessori también, al igual que tú, creo
profundamente lo que estás diciendo porque sin duda hay un proceso de transformación para poder llegar a hablar de cómo has estado hablando tú hoy en día, ahora con nosotros y de compartir. Y yo quiero hacer como una síntesis de nuestro encuentro y de nuestra reflexión hoy día, que nos habla, comenzamos hablando de la equidad de género y mira, tú empezaste a hablar de igualdad, lo noté aquí, honestidad, empatía, y fuiste desarrollando los conceptos y cuando hablábamos de honestidad era ser consecuentes, ¿verdad? La honestidad no es solo, como tú bien decías en un momento, no solo hablarlo, si suena bonito cuando uno hablamos, esto es empatía, hay que ser honestos, amémonos, suena precioso, pero ups, qué difícil es ser consecuente con eso en la vida y transmitirlo en esta comunicación no verbal. Hablamos de la comunicación activa, de esta comunicación que nos lleva a esta escucha activa, sin juzgar, donde podamos mirar al otro desde el otro y poder entender qué le pasa al otro a partir de las experiencias y el conocimiento que yo pueda tener, y lo que yo no lo sé, no lo sé. Y construyamos juntos, vivamos esto juntos. Y ahí me lleva a esto que tú me decías de la armonía, una armonía que sí es verdad, nos saca de la zona de confort. Es decir, vivir en armonía no es estar en la paz absoluta y amando a todo el mundo, sino que vivir en armonía significa salir de tu zona de confort, mirarse, reflexionar, tener ese tránsito a un proceso de transformación profunda, porque en la medida en que estamos en esa armonía, educar para la paz, como decía Montessori, vamos a poder estar en armonía también con el resto, ¿verdad? Y entender mejor desde el amor. Mira, y equidad de género, tú le has dado un concepto potente que es el amor. Y no habíamos hablado de las emociones, Raquel, acá en el programa. No. Lo habíamos como intelectualizado, como cognitivamente, y la Vicky nos amplió el concepto de equidad de género desde el amor, desde esta libertad responsable, desde esta autenticidad que decía la Vicky, ¿verdad? Y que llevar este juicio hace de que nos vayamos encauzando en estereotipos que no construyen, sino que destruyen. Así que, mira, agregamos un concepto al concepto de equidad de género, el amor. El amor, la armonía, la honestidad y la transformación. Exacto, te queremos agradecer, Virginia, porque sabemos que hay mucho género que cortar y podemos estar hablando, pero muchos programas sobre educación, sobre tu experiencia como guía Montessori, sobre esta mujer de éxito, acá en Chile, mujer bacana. Te agradecemos enormemente, Virginia. Un abrazo, Olivia, a todas nuestras educadoras de Bolivia. Yo también. Un abrazo gigante. Gracias. Abrazos profundos, gracias por tu compartir, por tu honestidad, por tu transparencia. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto compartir esta conversación. Me encantó y gracias, y que siempre su programa tenga mucho éxito. Me gustó y ahora lo voy a seguir. No sé. Así es. Y un abrazo para las dos. Mucho gusto, Raquel y Patti. Gracias por pensar en mí y invitarme a este programa tan bonito que hacen las dos. Y ahí ya vamos a tener más auditores en Bolivia de Género con Bastilla. Y como siempre terminamos nuestro programa por las que vienen, por la inclusión, por la equidad, por la igualdad. Y ahora agregamos con Virginia por el amor, por la paz, por la armonía y por el respeto. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora.
por Radio SEC. Te acompaña siempre.